Buenos días, queridos alumnos. Espero que se encuentren bien en compañía de su familia. A continuación, vamos a ver y analizar un video que trata sobre la unidad que comenzamos sobre las disoluciones. Específicamente vamos a ver 4 puntos importantes. Los conceptos fundamentales usados en las disoluciones. Número 2, las propiedades de las disoluciones. Número 3, una propiedad muy importante que trata sobre la solubilidad de las soluciones sólidas, líquidas y gaseosas y cuáles son los factores que afectan dicha solubilidad. Y por último, brevemente, ver algunos de los métodos que utilizamos para separar las mezclas. Espero que estas diapositivas explicadas les puedan aclarar las dudas que ustedes han tenido de las guías anteriores y que puedan resolver esta guía o este material educativo número 5, que es un resumen completo de la unidad de las disoluciones. Comenzamos la explicación de las diapositivas. Acá tenemos el título, disoluciones, y los tópicos que vamos a ver, los conceptos fundamentales, las propiedades de las soluciones, el factor solubilidad y los métodos para separar las mezclas. Una pequeña introducción. Cuando alguien te indica mezcla esto con aquello, sabes que se refiere a la unión de dos o más sustancias en un espacio común. En artes, por ejemplo, más de alguna vez debiste mezclar colores para obtener otro distinto o cambiar el tono original. Y sin querer ya estamos haciendo química. En alguna ocasión tuviste que mezclar el color amarillo con el azul para conseguir el verde. La pregunta es, ¿desaparecieron los colores originales? ¿Qué sucedió con el amarillo y el azul cuando se obtuvo el color verde? Estas interrogantes analizaremos en este tema. Un cuadro sobre la clasificación de la materia según su pureza. La materia se clasifica en sustancias puras y las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos. Y para el caso de las mezclas, existen dos tipos, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Conceptos fundamentales que tienen que ver con la clasificación de la diapositiva anterior. Las sustancias puras tienen una composición fija y se clasifican en elementos o compuestos. El elemento corresponde a una sustancia que no se puede descomponer en sustancias más simples, o sea, están formados por átomos de un mismo tipo. Ejemplo, el cobre, solo hay átomos de cobre. Por tanto, es un elemento o una sustancia pura porque no se puede descomponer en sustancias más simples. Para el caso del compuesto, está formado por dos o más elementos que están combinados en proporciones diferentes. Por ejemplo, uno muy común, el agua, que está formado por átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Diferentes átomos. Conclusión, para el caso del elemento, el átomo está formado por átomos de un mismo tipo o de una misma especie. Y para el caso del compuesto, está formado por átomos diferentes. Componentes de toda disolución. Las disoluciones o soluciones corresponden a las mezclas homogéneas. Importante, cuando hablamos de disoluciones, cuando hablamos de soluciones o cuando hablamos de mezclas homogéneas, estamos hablando del mismo término. ¿Ya? Los tres términos significan lo mismo. Dice que corresponden a mezclas homogéneas, que son la unión de dos o más sustancias, donde sus componentes están repartidos de forma homogénea en toda la solución y que se observa una sola fase. Esto es importante, en las mezclas homogéneas se observa una sola fase. Ejemplo, en el agua de mar. En el agua de mar la sal está disuelta en el agua y nosotros observamos una sola fase, que en este caso es una fase líquida. Todas las soluciones tienen dos componentes. El primer componente, que es el soluto, que también le llamamos fase dispersa, que es el que se encuentra en menor cantidad. Y el segundo componente es el solvente o disolvente, que también le llamamos fase dispersa, que es el que se encuentra en mayor cantidad. Lo contrario ahora, las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas son la unión de dos o más sustancias, pero los componentes no están distribuidos de forma uniforme en toda la solución. Y se observan dos fases o más. Importante, en las homogéneas una fase, en las heterogéneas dos o más fases.
Por ejemplo, una mezcla de agua y aceite. Todos sabemos que el agua y el aceite no se juntan, por tanto se observan dos fases líquidas. Una corresponde al aceite y otra corresponde al agua. Ahora, tenemos dos casos especiales para el caso de las mezclas heterogéneas, que son los coloides y las suspensiones. Para el caso de los coloides, por ejemplo, tenemos como ejemplo la espuma de afeitar, el humo, las nubes, el merengue, la mayonesa, las jaleas. Y para el caso de las suspensiones tenemos pinturas, jarabes medicinales, aerosoles, que generalmente antes de usarse uno los debe agitar. Una propiedad importante, la conductividad de las disoluciones. Las disoluciones o las soluciones que conducen la electricidad se denominan electrolitos, debido a que se disocian en iones. Ejemplo, una solución de agua de mar. Todos sabemos que en el agua de mar hay sal, y esta sal está disociada en los iones sodio y los iones cloruro. Por tanto, siempre que hayan iones, se va a conducir la electricidad. Para el caso de las soluciones que no conducen la electricidad, se denominan no electrolitos, como por ejemplo la sacarosa, que es un edulcorante, la sacarosa, la glucosa, que son compuestos covalentes y que no forman iones o no se disocian en iones, por tanto no conducen la electricidad. Una propiedad o otra propiedad importante es la solubilidad. Dice que la solubilidad, el concepto es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente a una temperatura específica. Importante que dice máxima cantidad. Ahora, existen factores que pueden afectar la solubilidad. Para que sea más soluble o menos soluble, nosotros debemos tener en cuenta los siguientes factores. Número 1, la interacción soluto-disolvente. Se refiere a la naturaleza del enlace de las sustancias, donde existe un principio muy importante sobre la solubilidad que plantea que lo semejante disuelve a lo semejante. Por ejemplo, el alcohol gel está compuesto por etanol, que es un alcohol que tiene un carácter polar, y la glicerina, que también pertenece al grupo de los alcoholes, por tanto también tiene un carácter polar. Como tienen igual carácter ambos, los dos tienen un carácter polar, pues estas dos sustancias se juntan, dando cumplimiento al principio antes mencionado. Por tanto, como los dos tienen un carácter polar, se cumple lo que dice el principio de semejante disuelve a semejante. Por eso es que estas dos sustancias se juntan y hacen una mezcla homogénea. Ahora vamos a el caso contrario. El agua tiene un carácter polar, el aceite tiene un carácter apolar. Todos sabemos que el aceite y el agua no se juntan. ¿Y por qué no se juntan? Porque tienen enlaces diferentes. Y aquí entonces no se cumple el principio de lo semejante disuelve a lo semejante, porque tienen un carácter diferente. Ahora, importante, dice al final de la diapositiva, cuando las sustancias se juntan se dice que son miscibles. Y de lo contrario, si no se juntan, se dice que son inmiscibles o no visibles. Por tanto, cuando una sustancia se disuelve en otra, o cuando una sustancia es soluble en otra, se dice que son miscibles, que se juntan. Y lo contrario, cuando no son solubles, cuando no se disuelven o cuando no se juntan, se dice que son inmiscibles o no miscibles. Otro factor importante para la solubilidad es la temperatura. Dice, para una sustancia sólida y líquida, como el azúcar o el jugo de limón, si nosotros lo disolvemos en agua caliente, vemos que la solubilidad es mayor. Por tanto, a mayor temperatura, mayor será la solubilidad de los sólidos y los líquidos. Pero ocurre de forma contraria para el caso de los gases. Para el caso de los gases a mayor temperatura, la solubilidad es menor. Por esto, mientras más fría esté una bebida gaseosa, el gas es más soluble al interior del líquido. Por tanto, a menor temperatura, mayor solubilidad del gas en el líquido. Por eso, generalmente, cuando vamos al supermercado a comprar alguna bebida gaseosa, tratamos de comprarla fría, que tenga una baja temperatura. ¿Por qué? Porque a baja temperatura, el gas, el dióxido de carbono, está disuelto al interior del líquido.
en el caso de una bebida gaseosa caliente, el gas está fuera del líquido. Por eso es que las botellas generalmente no están llenas con el líquido hasta la tapa, sino que hay un pequeño espacio, y en ese espacio es que se puede ubicar el gas cuando no está al interior del líquido. Y por último, el factor presión, que se refiere a los solutos gaseosos. Importante, siempre que hablemos de presión, nos vamos a referir a las sustancias gaseosas y no a los sólidos ni los líquidos. Y a mayor presión, la solubilidad del gas va a ser mayor. Por esto también en las bebidas gaseosas se embotellan con alta presión de dióxido de carbono. Resumiendo, que para las bebidas gaseosas, si yo quiero que el gas esté disuelto dentro del líquido, tenemos que bajar la presión y aumentar tenemos que bajar la temperatura y tenemos que aumentar la presión. Dentro de los métodos para separar las mezclas, tenemos 4 métodos breves que son la decantación, que la usamos para separar dos líquidos que no se juntan, inmiscibles, por ejemplo el agua y el petróleo. Tenemos el tamizado, que se usa para separar los sólidos de diferentes tamaños, por ejemplo la arena con piedras grandes y piedras pequeñas. La destilación, que la usamos para separar líquidos de una mezcla donde las temperaturas de ebullición de las sustancias son diferentes, como por ejemplo el caso del petróleo. Y por último, la filtración, que la usamos para separar sólidos de líquidos, como por ejemplo la usamos para separar el agua de los tallarines. Con un filtro, un colador, separamos los tallarines sólidos del agua líquida. De esta manera ponemos término, finalizamos el análisis del video. Ojalá que esta diapositiva y la explicación les sirva para resolver las dudas que hayan quedado de las guías anteriores y puedan dar respuesta a este material educativo número 5, que es un resumen de la unidad de las disoluciones. Nos seguimos viendo en los próximos videos. Que estén bien y cuídense.